Bienvenidos a la segunda hora del Cartel Paranormal de esta noche, donde hablamos de profecías. Pero antes de continuar con nuestro tema y oír la opinión de un astrólogo como Daniel Daza sobre las profecías, y también ya llegará el padre Andrés y falta la charla de Robles, se sigue registrando la noticia en el mundo de los payasos que se están viendo, rondando por ahí, asustando a las personas. Y pues seguimos detrás nosotros de esa noticia, porque sí es bastante paranormal. La otra lo hablábamos, los payasos a muchos le han causado temor desde chiquitos, otros han sido otros asesinos en el mundo ligados a los payasos o a disfrazarse de payasos. Y pues se sigue registrando estas noticias en el mundo. Unos decían que de pronto es una publicidad porque se acerca la película de It, del payaso, que muchos vieron esta película como en los 80s, 90s. Pero ahora se están viendo payasos en el mundo. La semana pasada registramos la noticia, pero se sigue hablando del tema y siguen pasando cosas, Rol. Así es, Daniel y oyentes. Hemos hablado de diferentes hipótesis, como acaba de decir Daniel, de pronto el lanzamiento de una película, el hecho que sea 31 de octubre, que sea el mes de las brujas y los disfraces y demás. No solamente en Estados Unidos se está llevando a cabo esto, también en Inglaterra, en la parte de Europa. Pero hay algo muy curioso, Daniel, que estuve revisando el día de hoy y que aparte de las diferentes hipótesis que se llevan a cambio de brujería y demás, algunos de estos payasos lo que buscan es lograr likes o reproducciones en sus canales de YouTube. Algunos dirán, bueno, pero ¿hasta dónde llega el grado de demencia de estas personas que lo único que desean es ser famosos a toda costa? Me voy directamente para México en este momento porque convocan a cacería de payasos asesinos en la Ciudad de México, y algunos aseguran que será este próximo viernes 14 de octubre. O sea, no solamente el chiste de, bueno, disfrazarse de payaso salir por ahí, sino que ahora se está armando el bando desde vamos a cazar a los chistosos que se están disfrazando de payasos para atormentar a la sociedad. Así es, ante las recientes apariciones de payasos asesinos, primero en Chihuahua, luego en Monterrey, además del supuesto asesinato de 2 sujetos disfrazados en Ecatepec, que momentos después se aclaró no había sido en México, sino en Honduras también, y que no se trataba de payasos asesinos, sino de comediantes que se ganaban la vida de esta manera. La euforia y la psicosis no se ha hecho esperar a tal grado de convocar a una cacería de payasos a través de Facebook. Mire, acá dice L. Suárez, tiene razón, pero si fuera publicidad, ¿por qué agreden gente? Claro, puede que haya sido una estrategia de publicidad, pero ya hubo otros que se aprovecharon del momento para empezar a causar la parte negativa. Sí, sí. No estamos diciendo que saque una publicidad, pero puede haber sido una buena estrategia decir, bueno, empecemos a disfrazar gente de payasos y ponerlos por las calles. Claro. Hasta ahí uno decir, oiga, se están viendo payasos en el mundo, una buena técnica de publicidad, pero el problema es que ya hay otros que seguramente al ver eso dijeron, sí, disfracémonos de payasos y aprovechamos a hacer ese el mal. Porque hasta hoy en día con la seguridad que existe de cámaras de calles, de empresas, que en todas, es muy raro usted encontrar hoy en día una calle sin cámaras de seguridad, bien sea públicas o porque sean cámaras del edificio o lo que sea. Entonces, claro, si usted va a salir a robar, digamos ahorita dice, ve, yo voy a salir a robar, pues mejor disfrazarse de payaso. Sale usted a la calle con una peluca, la cara pintada, y sale y roba, y las cámaras que van a decir, oiga, que ustedes captaron algo, sí, un payaso. Entonces yo creo que el amigo de lo ajeno está aprovechando esto que empezó siendo como, se están viendo payasos y a hacer el mal, como pasa la noche de Halloween. Es que lo que nos han mostrado en películas, precisamente como la película de Halloween, la del asesino, la de Michael Myers, no es en vano que en Halloween pasan cosas malas. En Halloween yo tengo el caso de una amiga cercana que una noche de Halloween en la ciudad de Bogotá fue violada. Madre. Fue violada por sujetos disfrazados. Que no pude ya rastro de nada. O sea, ahí sí me perdonan, sonará chistoso, pero no lo hago en ninguna forma de burla, sino que ustedes digan, bueno, ¿y quién lo atracó? ¿Quién lo violó? ¿Quién fue el que le pegó? Y usted decir, no, hermano, el Hombre Araña y Batman. Y uno dice, claro, porque es lo único que uno recuerda. Claro. Decir, oye, ¿usted vio algo? No, me acuerdo que uno está disfrazado del Hombre Araña y el otro de payaso y no podría reconocerlos. Entonces la noche de Halloween es muy peligrosa, a pesar de una de las noches de más fiesta en el mundo. Ese fin de semana hay muchas fiestas, todos los bares se llenan, pero póngase a pensar cuántos no aprovechan esa noche para decir, aprovecho a hacer el mal y las cámaras van a registrar es un disfraz.
En cambio, si usted le disfrazado un día común y corriente, pues hasta la policía lo va a detener a decirle, venga, señor, ¿usted qué está haciendo? Pero lo de los payasos, seguro muchos malos dijeron, es el momento de aprovechar para armar desorden y para aprovechar a hacer el mal, ya que se están viendo por ahí payasos. Claro. Pero la noticia que da Roberto ahora sí es más angustiante. Ya en México dijeron, bueno, vamos a empezar a cazarlos. Por ahí hay unos videos que estaba viendo de personas que los han grabado los payasos dándoles balinazos. Okay. O sea, entonces dice, ¿será que a Colombia también llegan los payasos? Pues ojalá no. ¿Quién lo sabe? Eso de los payasos es un fastidio, dice Eric. Pues si fuera una policía chévere que uno diría, oiga, por ahí se están viendo payasos, tan raro. Pero el problema es que hay unos que están aprovechando esa oportunidad para hacer el mal. Y otros entonces empiezan a hacer, bueno, no, casémoslos, tan chistosos, pues venga, el que vamos de payaso en la calle. Démosle. Entonces, tenaz eso los payasos. Vea, Daniel, es tan grave el caso en Ciudad de México que ya tienen una fecha exacta, una hora exacta y un lugar exacto para reunirse a esta cacería. Los habitantes de Ciudad de México han convocado una cacería de payasos el próximo 14 de octubre a las 8 de la noche, tomando como punto de reunión una avenida al sur de la ciudad. El evento cita a los ciudadanos a reunirse en Avenida Cantera, esto es Temeximilpa, ubicada en la delegación de Tilapán, para dar inicio a la cacería de payasos. Hasta el momento han sido confirmados más de 500 personas. Lo que pasa es que si lo hacen así tan público, pues los payasos en ese momento no van a salir. Pues si yo fuera payaso y ustedes nomás digo, uy no, pues yo ese día no salgo porque se calentó esto. Pero sí, la noticia de los payasos. Dicen acá, en Miami no se pueden entrar con máscaras a las tiendas y gasolineras en Halloween, dice Steven Álvarez, muchas gracias por el dato. Claro, porque es que la noche de Halloween se presta para muchas cosas paranormales. Aquí la delincuencia en Estados Unidos, dice Jeffrey Ortega, sube demasiado, sí señor. Bueno, pues queríamos registrarles a ustedes la noticia de los payasos que está siendo bastante importante a nivel mundial. Daniel Daza, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo me le ha ido, Dani? Bueno, ahorita que usted hacía una carta astral decía que quería hablar algo de las profecías que le interesa mucho y qué bueno ir al punto de vista de un astrólogo sobre las profecías. En la primera hora tocábamos el tema de la revista The Economist, una revista que pertenece a la familia, una de las familias poderosas del mundo como los Rothschild. Ahorita más adelante Robles hablará de profetas famosos como Baba Vanga, como Nostradamus, bueno, y otros. Ahorita el padre Andrés hablará también de profecías, pero marianas. De pronto usted tiene alguna pregunta acerca de las profecías, de pronto si en la Biblia hay o algo, el padre será el adecuado para tocar este tema. Pero bueno, Dani, usted como astrólogo quería hablarnos algo de profecías, cuéntenos. Miren, desde muchísimo tiempo todo el tema de las profecías o mirar hacia arriba para saber qué se nos viene más adelante y poderlo plasmar y que en tiempo de luego se cumpla todo este tipo de predicciones, además que están muy ligadas a las profecías, ha existido desde muchísimo tiempo, de culturas completamente antiguas. Para nadie es un secreto que, de hecho, no nos vamos a ir muy lejos, pero actualmente en Latinoamérica son muchos los presidentes, y eso era de lo que yo quería hablar y de lo que me iba a debatir Robles, y es que muchos presidentes de Latinoamérica se basan no solamente en astrología, sino también en guías espirituales o en curanderos o en santeros para poder tomar decisiones o para que los lleven al poder. Por ejemplo, no nos vamos muy lejos y Evo Morales, en una de las votaciones presidenciales en el 2006 fue ungido de la manera en que ungían a los antiguos reyes incas por el chamán boliviano Chamalú, que es muy reconocido y que está históricamente documentado. Por ejemplo, en Venezuela, el 10 de octubre del 2002 sale un decreto en el artículo 5 de la Organización de las Naciones Unidas para modificar la bandera y poder sumarle una estrella más simbolizando la cultura o al pueblo indígena. Es más, José Aguileres ha reconocido que en una entrevista con Chávez afirma que aquel presidente sigue el calendario astrológico, pero no solamente José Aguileres, sino también Rafael Sánchez, líder del movimiento espiritista, afirma que Chávez también practica doctrinas espiritistas y es más, es uno de los seguidores de María Alonso. Antes de morir, Chávez fue a consulta con ella y se asegura pues que él tiene sus santeros particulares. Ahora, nos vamos para Colombia. Un presidente que es muy reconocido y que está dando hoy mucho de qué hablar,
tuvo su astrólogo personal, que por fortuna pues lo conozco, y ha hecho de hecho organizado organizaciones o fechas especiales de acuerdo a su propia carta astral. Mandaba a su esposa, porque su esposa era una fiel seguidora de este astrólogo, y lo que hacía era mandarle mensajes al astrólogo para saber cuándo podía hacer ciertos procesos, hacer ciertas firmas, hacer sus diálogos por todos los pueblos o visitar todos los pueblos de acuerdo a fechas astrológicas. Es más, si ustedes se acuerdan, eso se llama un concierto que hubo para la paz en las fronteras. Ese concierto fue hecho de acuerdo a una fecha astrológica por el astrólogo personal de este presidente. Y es obviamente dicho directamente del astrólogo personal. Ahora, este astrólogo no solamente el astrólogo del presidente, sino de muchas personalidades públicas y de muchas personalidades que están relacionadas con la política. Miren, para nosotros poder saber qué va a pasar en el futuro, lo ideal es mirar al pasado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que los ciclos de la naturaleza son perfectos y sencillamente son cíclicos, o sea, vuelven y se repiten en diferentes circunstancias, pero con casi los mismos resultados, pues entonces a nosotros nos queda muy fácil hacer cierto tipo de predicciones, que tal vez no se hagan a la luz, o que tal vez no tengamos la certeza o no tengamos el discernimiento para poder dar con muchos detalles lo que en realidad va a pasar, pues es caso aparte. Pero existen muchas personas que se encargan de hacer predicciones y pues que salen a un porcentaje muy alto, y que se encargan siempre de ser como los voceros astrológicos o espirituales o espiritistas de personalidades que gobiernan nuestro mundo. Y es más, hay muchas culturas, muchas logias que han organizado sus patrones de pensamiento directamente con todo este tipo de temas, y tienen sus organizaciones regidas por medio de temas espirituales, de chamanes, de astrólogos que están o que han ingresado a este tipo de logias. Miren, por lo general, y esto es muy chévere traerlo a la cuenta, porque como estaba hablando de que de que el tiempo, de que las horas, de que nuestra vida es un ciclo, son cíclicos, el tiempo es cíclico. Hace 500 años sucedió algo fundamental para nosotros aquí en América, y fue claramente el descubrimiento. Cada 500 años pasa algo fundamental en la vida de una nación o de un pueblo o de un continente, porque curiosamente cada 500 años hay un cambio de calendario, que de eso hablan perfectamente los mayas, y era lo que terminaba, o la cuenta que terminaba a partir del 21 de diciembre del 2013, hace 500 años, pues se descubrió América. Pero también hace 500 años nació uno de los magos, astrólogos, y uno de los profetas más importantes, con más mención y con más reconocimiento del planeta Tierra, y fue Nostradamus. 500 años después, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué podrá pasar? Muy bien, Dani Daza, el astrólogo. Roles, quería decir algo lo que estaba Claro que diciendo sí, Dani. viejo Tripas. Disiento completamente lo que dice mi compañero Daza, porque desafortunadamente las teorías acerca de que grandes políticos y grandes líderes de vanguardia se han sostenido a raíz de la astrología ha sido totalmente falsa y desmentida. ¿Por qué? La situación es la siguiente. Por ejemplo, el colocar sencillamente elementos de los cuales se están cumpliendo a raíz de del gran poder que en este momento tienen las 12 o 13 familias más poderosas del planeta, siempre se ha sostenido desde sus inicios, desde que han comenzado. En ello tenemos que remontarnos, por ejemplo, a la familia Rothschild, que ha manejado casi que todo lo que es la banca económica desde su propio nacimiento. Aparte de eso, si nos vamos hacia la línea de Adolfo Hitler, también se había dicho que Adolfo Hitler había sido o había tenido un guía espiritual astrólogo, y ha sido también desmentido
porque realmente lo que él ha hecho o lo que hizo dentro de su estatus gubernamental era unirse a una campaña esotérica hasta tal magnitud que precisamente tenía una especie de guía que le planteaba las situaciones dependiente de todo lo que significaba el esoterismo, más no de la astrología, no basado en astrología, sino del poder que podía llegar a alcanzar con sencillamente tratar de dominar una nación, y aparte de hecho con sus, consecuencias nefastas que tuvo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, basándonos, por ejemplo, en Chávez, como lo dice mi compañero Daza, también diciendo de eso, porque se sabe que el señor Chávez siempre ha sido creyente, obviamente, de lo que es la brujería, y sobre todo la carga de brujería que hay en Venezuela, pero más no se ha, digamos, ligado a la astrología como tal, sino más a la sazón de los brujos, de lo que pueden predecir los brujos a través, por ejemplo, de los rituales antiguos de María Leonza, en los cuales no hay ningún estándar de astrología. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha basado en la necromancia y en algunas prácticas ligadas al vudú. Esto totalmente arraigado también a lo que dijo mi gran amigo Iván Martínez, pegado al The Economist, en donde se ve y se nota, o es de notar, que no se han utilizado astrólogos para, por ejemplo, prevenir la crisis económica, el hecho de que hayan, digamos, establecido algunos temas relacionados con las hambrunas, con el, digamos, el exterminio masivo de digamos, de la población mundial, como lo ha planteado Bill Gates, y eso no se ha planteado a través de la astrología. Y también siendo puntual, señor. Pero yo no he hablado, a ver, yo no sé si usted me está escuchando bien, pero yo en lo único que dije de astrología fue con respecto a los únicos dos presidentes que, es más, Andrés Pastrana, en el proceso de paz, el expresidente mandó a llamar a Mauricio Puerta, que es uno de los astrólogos más conocidos en toda Latinoamérica, para que él pudiera ni siquiera organizar la fecha, sino también ir hasta el Caguán e ir hasta el Valle del Cauca, porque el doctor Mauricio vive allá con estos indígenas y comenzó a hacer alianzas, pero también a buscar fechas fundamentales y a organizar. Es más, el expresidente Andrés Pastrana le dice a Mauricio Puerta que quienes pueden entrar a la mesa de negociación. Mauricio Puerta le dice, mire, aquí por ciclos astrológicos necesitamos 4 signos, que son que son los mismos cuatro elementos y que son las mismas 4 cruces, y esto da a entender que cada uno de los signos se tiene que reunir, o por lo menos 4 signos, para que completen la gran cruz y se pueda dar un proceso mucho más estable y se pueda dar un proceso mucho más organizado. Bueno, yo le recuerdo... Yo le recuerdo a mi compañero Daza que sí escuchó muy bien, y aparte de eso he estado también al tanto de lo que han hecho algunos dirigentes políticos de aquí de nuestra nación con referente a la creencia de la astrología pagana, que pues como todos sabemos la astrología no tiene un fundamento científico, y aparte de eso destroza completamente los canales lineales políticos establecidos por la misma geopolítica, a la cual se basan las 13 familias más poderosas del planeta, en la cual no se dice Saturno está en la casilla de Urano. No, pero discúlpame, aquí no estamos hablando de las grandes familias que están mandando sobre todo el tema económico. Aquí estamos hablando solamente, o yo estoy hablando temas puntuales, y no estoy hablando de hecho ni siquiera que Evo Morales haya consultado la carta astral. Si usted se da cuenta y si usted repite de nuevo el audio que yo a la medianoche, de lo que yo hablé cuando comencé a hablar sobre temas de profecías con respecto a la astrología, dije que Evo Morales había hecho uno de los rituales más importantes que hacían los reyes incas, por medio del chamán boliviano Chamalú, que era es como ir a un río, es como hacer una unción, como hacían los antiguos reyes incas, y que además Hugo Chávez no era creyente ni siquiera de la carta astral, no tengo la más mínima idea, pero lo que él hacía era seguir a María Leonza, que era lo que tú estabas diciendo, y que además de eso hacía rituales chamánicos o rituales esotéricos que tenían que ver más con el tema espiritual, o con el tema de magia, o con el tema de esoterismo. Pero en ningún momento estoy hablando de astrología con estos presidentes. Los únicos presidentes que yo he tocado que tienen temas de astrología es el expresidente de aquel año, y los que están hoy día activos
en la política colombiana y que son documentados y que es más, el mismo astrólogo personal de ellos ha salido a la luz pública a decir todo esto cuando fue el boom del proceso de paz el año pasado y que muchas revistas reconocidas y muchos canales de televisión de noticias como tal le hicieron entrevistas y él públicamente lo dijo diciendo que él estuvo siempre frente a ese proceso y que además, si nos vamos al tema de la astrología, J.P. Morgan, que es uno de los banqueros más importantes a nivel mundial, o fue uno de los banqueros más importantes a nivel mundial, reconoce que su astróloga personal lo salvó de su quiebra. Y hay una frase perfecta que él dice y es, los millonarios no necesitan de la astrología, pero los multimillonarios sí necesitamos de un buen astrólogo. Le hago una referencia, Daza, de J.P. Morgan. Él después se contradice más adelante cuando interfiere sobre los hechos de la banca a nivel internacional, diciendo que es más fácil dominar a una nación a costa de las propias mentiras y las sartas de mentiras que la misma nación cree por falta de del mismo conocimiento hacia los temas determinantes de una nación soberana. Pero ahí no está hablando de que está desmintiendo la astrología. Al fin y al cabo la astrología... Está tapando lo que dijo anteriormente, Daza. No. Claro él que está sí. diciendo de que la astrología no le sirvió. Él está hablando de otro tipo de temas que tú lo estás referenciando o que cualquier otra persona puede referenciarlo como él quiera. Pero él habla puntualmente de la astrología diciendo que una astróloga a él lo salvó de una quiebra. Daza, yo te voy a recordar algo. A nivel mundial... Tú, por ejemplo, recalcas históricamente a Michel de Nostradamus, que obviamente es el más conocido, sabedor de todo este tipo de temáticas. Obviamente también reconozco que es astrólogo, astrónomo, y aparte de eso, que se le dice que ha pertenecido a las grandes escuelas, por ejemplo, secretistas de la alquimia y todo. Pero tal vez lo que la mayoría de personas no conocen es que hacía parte de un grupo de espionaje, tal vez pagado por los mismos Medici, que fueron básicamente un linaje, la familia Medici, que si tú empiezas a escarbar un poco históricamente, también controlaron a Leonardo da Vinci y en su momento se llegó a conjeturar que pertenecían a sociedades secretas de alta alcurnia. Bueno, Dani Daza, el astrólogo, hablando de astrología, Roles también con su punto. Aquí lo que yo siempre he dicho es, bueno, cada uno saca su conclusión de lo que oye, no vendo nada, ni que el uno tiene la razón al otro, cada uno escuche y saque su conclusión. Dani, muy chévere lo suyo de las profecías desde la astrología. No, gracias a usted. No, es muy grande. Hágale, Dani. Este tipo de temas, me encanta. No, estuvo chévere, estuvo chévere. Un abrazo grande. Chao. Chao. Este es el Cartel de la Mega. Cartel Paranormal. Este es el Cartel de la Mega. Cartel Paranormal. Avanzamos en esta noche en el Cartel Paranormal. Hoy hablando de profecías. Ahorita más adelante abriré nuevamente las líneas para oír su historia. ¿Usted alguna vez ha visto algo y ha sucedido un tiempo después? ¿Soñó con algo y sucedió? ¿Qué profeta... ¿De cuál profeta conoce? ¿Qué profecía le ha llamado la atención? Cualquier opinión es válida. Karen en Twitter dice, ¿alguna vez el creador de Los Simpson ha dicho algo de las profecías del programa? Bueno, ella pregunta. Sí, Los Simpson lo hemos tocado, que hemos dicho el tema, bastante paranormal. Nostradamus, dice David. Cita una frase, el que dice, desde la mañana tranquila el fin llegará. Cuando del caballo que baila el número de círculos sea 9. Bueno, padre, un señor Andrés Tirado, @padre Andrés, así aparece en sus redes sociales. Bienvenido al Cartel de la Mega. ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas noches a todos, un saludo muy especial. Todo muy bien. Todo muy bien, bueno, me alegra, padre, tenerlo por acá, porque también era interesante tocar el punto de las profecías desde su punto de vista, desde sus investigaciones, de sus lecturas, y algo que uno oye mencionar bastante, y las profecías también marianas. Bueno, padre, pues da las gracias por estar acá este ratico que va a estar acompañándonos, y cuando hablamos de profecías, ¿a usted por dónde le gustaría comenzar, padre? Gracias a todos. A ver, este es un tema muy profundo y muy amplio. Duraríamos varios programas para hablar solo de las profecías marianas. Hoy vamos a tocar un poco sobre ello.
Estaba escuchando ahorita un acalorado debate entre parapsicólogo y astrólogo. Sí, señor. Bueno, hay algo importante que sirve para acotar, como reforzar. Las profecías o profesar, quiere decir es algo que se lleva, algo que se cree. Desde los tiempos más antiguos de la humanidad se han desarrollado en las diferentes culturas, civilizaciones de diferentes formas, a través de la visión, a través de sueños, de revelaciones, de contacto con seres de otro mundo, contacto con Dios. Pero específicamente hablemos un poco en el contexto cristiano, católico, el que me compete. Desde el pueblo judío y los pueblos de Mesopotamia siempre han tenido una costumbre o una influencia sobre los astros, sobre los profetas o videntes o personas que han tenido un contacto con el más allá. Y especialmente el pueblo judío tiene una relación y un encuentro directo con un Dios, el cual escoge unos elegidos o unos profetas, los cuales son los que anuncian cuál es la voluntad de Dios. Y esto lo vemos desde los tiempos más antiguos hasta los tiempos modernos. Ahorita estaban acalorados hablando sobre si los presidentes o no consultaban brujos o hacían la carta astral. Pues debo decirles de que todos en diferente tipo de espiritualidades y de diferentes formas consultan. No podemos decir de que solo un área, solo con la astrología o solo con el vudú, la santería o la mediunidad del espiritismo consultan. Estamos en tiempos y desde tiempos muy antiguos, los reyes, los príncipes, los líderes de pueblos siempre tenían como consulta primordial consultar con el más allá. Eso definía peleas, eso definía conflictos, guerras, eso definía muchas cosas políticas, económicas, si se sembraba o no se sembraba, si se tenían hijos, no se tenían hijos, si se iba para un lado, para el otro. Ya con el tiempo y con la madurez intelectual, pues se ha dejado un poco atrás estas áreas, digámoslo así, se ha ido madurando. Entonces en la profecía en el Antiguo Testamento Dios escogía a un personaje el cual tenía que tener unas características muy importantes. En ello era que nacía específicamente para ser profeta, para estar con Dios, para dar ese mensaje a Dios, en el cual la mayoría vivían en el desierto, tenían una alimentación, un vestuario específico, en el cual eran por lo general vegetarianos, comían saltamontes, miel, tenían muy poca sensibilidad a la sociedad, digamos, estaban aislados en cierta forma, y cada cierto tiempo tenían un contacto, una visión, entraban a un mundo intermedio o tenían un desprendimiento espiritual, un desdoblamiento, o entraban en un estado alterado de conciencia donde entraban a recibir mensajes, entraban a ver visiones, donde ese ser superior, en este caso el judaísmo, Yahvé, el Señor, le decía, bueno, Isaac le decía a varios profetas del Antiguo Testamento, vaya y dígale a mi pueblo. Muchas veces eran mensajes catastróficos, donde les decía, bueno, si ustedes no cambian, si ustedes no se convierten, o va a suceder esto, o va a suceder lo otro, el Señor pide tal cosa, el Señor quiere tal otra, y de esa forma, digámoslo así, se fue desarrollando. Cuando llega ya Moisés y con Aarón empiezan los 40 años después de que saca de la esclavitud, entre comillas, porque pues aunque eran esclavos sociales, digámoslo así, en ese tiempo en Egipto, tenían ciertas comodidades. Y es cuando ellos lo sacan y ellos mismos le pelean y le dicen, bueno, usted nos saca, nos está al desierto a morirnos de hambre, y allá teníamos nuestras ollas con carne y teníamos con qué trabajar. Y bueno, es cuando hace la repartición de las 12 tribus, el número 40, el número 12 tiene un significado especial, y sale una casta que se llama la casta sacerdotal o la casta de Aarón.
Y esta casta se dedica a todo lo que son los rituales espirituales, donde aparte de tener el profeta una voz en la cual clama en el desierto, en la cual viene y cuenta y denuncia, porque la intención también del profeta es decir: usted está cometiendo adulterio, usted se comió a fulana de tal, usted mató, usted robó. Tenía una voz como también social en ese tiempo. También se fue organizando una parte de ritología en la cual el sacerdote se encargaba de todos los asuntos de lo espiritual. Desde allí ya se empezó a volver, digamos, una organización, podríamos llamar la iglesia antigua, digámoslo así, del judaísmo, en la cual ya tiempo después viene nuestro Señor Jesucristo y bajo profecía él nace, bajo la profecía de que el pueblo judío ha tenido tantos problemas y tantas dificultades que va a llegar, bueno, los judíos lo siguen esperando así, un tipo que es guerrillero, que va a coger a todos, les va a dar machete, cuchillo, como hacía en el Antiguo Testamento, un rey David II, digámoslo así, que iba a tener poder, iba a traerles dinero, iba a traerles prestigio, iba a volver a ser Jerusalén la capital del mundo, del Antiguo Oriente, como lo fue alguna vez, pero al llegar Jesús en una visión muy diferente, pero que contrasta con la profecía de los profetas del Antiguo Testamento, se dan cuenta que es el Mesías y viene de una forma muy diferente y una visión totalmente diferente. Por eso muchos que lo seguían después empezaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo, porque se sintieron traicionados, se sintieron engañados. Judas Iscariote, el malo de la película, fue uno de los discípulos más amado y más líder, digámoslo así, más comprometido. Perteneció a los celotes y al partido cananista, que eran partidos de izquierda, y esperaba de que Jesús en cualquier momento se levantara en armas y cogiera y destruyera a los romanos, pero obviamente Jesús era muy consciente de que él no tenía ni el poder militar ni económico. Podríamos decir de que algunos cuantos tenían picos, palos a pelear con un ejército de legiones de 5.000, 6.000 soldados preparados que viven, comen, mueren para la guerra. Estructuras bélicas que arrasan con pueblos. Entonces, al ver Judas que no era así la cuestión, entonces ahí se vuelve otra profecía a cumplirse, cuando el Cordero, el Señor, es entregado y es traicionado, y él mismo lo profetiza y dice: el que mete ahora en este plato es el que me va a traicionar. Entonces encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cómo se vive y se genera en uno de los pueblos más antiguos la profecía. Y no solo en este pueblo, ya esto desde la parte judía, cristiana, católica, un poquito también islámica, pero todos los pueblos han tenido sus profecías y como su visión del futuro, digámoslo así, o los posibles futuros. Y entonces el Antiguo Testamento nos habla sobre una materia que se llama escatología, que quiere decir el estudio del fin de los tiempos, o sea, de que toda esta vaina se va a acabar. Y el Nuevo Testamento nos trae el Apocalipsis y varias cartas donde habla sobre lo que sucedía en ese tiempo a los cristianos que eran perseguidos, pero con una visión hacia el futuro. Y Jesús en muchos pasajes habla de escatología, habla de lo que va a suceder o cómo se va a realizar al fin de los tiempos. Entonces vemos que la profecía tiene un valor supremamente importante, y Jesús en muchos de sus escritos, tantos del Nuevo Testamento como libros apócrifos, deja muchas profecías o promesas. La profecía llega a volverse algo que puede suceder, que la promesa llega a coger una fuerza que cuando se cumple, pues coge una fuerza y una credibilidad en los que lo siguen. Entonces ahí hablamos de la resurrección. Él dijo: aquí me van a coger, me van a crucificar, me vuelven muñeco, como vuelven a Edwin, y
les voy a resucitar en 3 días, y entonces nadie le creía, todo el mundo andaba en su cuento, y cuando resucita, claro, les da el golpe y les dice, mire, estoy aquí. Más de uno duda, se le acerca, le muestra las llagas, le muestra sus heridas, y es cuando empieza realmente el nacimiento de la iglesia, que al transcurso de ahí hasta el día de hoy han habido muchos santos, han habido muchos religiosos y personas también laicas, donde han comentado sobre revelaciones, profecías o circunstancias que pueden llegar a pasar, y en eso hay algo muy importante y muy especial, que desde ese tiempo a este tiempo, con diferencia de muchos profetas o visionarios o videntes, es que se ha seguido manifestando y hecho muchas apariciones y fenómenos paranormales al lado de las profecías que es la Virgen María y las profecías marianas. El padre Andrés, @padre Andrés, ahí me suena una pregunta y la decía alguien en Twitter. Muy buena la explicación del padre de todo esto, las profecías, de dónde viene, desde el punto de vista que le pertenece a él, como lo decía, de la religión católica, cristiana, entrando un poco en el Islam también. Pero, padre, una pregunta y es, en la Biblia puntualmente, que es un libro, hay que decirlo, bastante enredado, para que me entiendan, a leerlo, ¿no? Es un libro no fácil de leer, de consumir, porque uno lo lee y dice, pues, madre, entender lo que dice ahí, cuál es el fondo de lo que quieren decir. Pero usted, que es una persona obviamente que ha estudiado bastante la Biblia y es su día a día, ¿hay alguna profecía puntual de la Biblia que haya llegado a suceder en nuestros tiempos actuales, que uno diga, vio? Voy a citar un ejemplo yo aquí, tragedias recientes, las Torres Gemelas, cosas como estas que uno dice, bueno, esto de pronto en la Biblia uno puede encontrar esta clase de profecías, padre, que hoy en día uno diga, mire, ¿eso estaba escrito en la Biblia? Bueno, hay una cuestión, es que la fama que coge un profeta o una profecía, muchas veces hay profecías que son directas, otras que son indirectas, que son con símbolos. Por ejemplo, estaban hablando ahorita de Nostradamus. Otras que acomodan, que es lo que yo pienso yo. Que están sucediendo cosas, y ahora volvamos, por ejemplo, a las centurias, analicemos la centuria. Pero es que el Rin, ahí aparece el río. No, pero es que eso también quiere decir que Hitler. Bueno, nosotros podemos acomodar muchas cosas. Hay algo muy certero, por ejemplo, el real, cuando Jesús dice que va a morir, resucita, cuando coge una piedra y dice sobre este templo, hablando del templo, no va a quedar piedra sobre piedra, y eso es una realidad. Cuando habla y dice que los romanos van a salir y van a caer, y eso es una realidad. O sea, hay varios momentos. En el Antiguo Testamento también se hablan de pasajes sobre ese tiempo y sobre el futuro, digámoslo así. Pero depende cómo se interprete. ¿Cuál es el éxito de un gran profeta? Como lo decía, es porque cuando los profetas dan fechas y dan datos concretos, porque la profecía puede ser que se dé o no se dé. Es opcional, digámoslo así, se puede cambiar, porque a Dios hoy se levanta con las pulgas alborotadas, un ejemplo, y dice, ya no voy a hacer lo que voy a hacer, ¿y qué? Nadie puede decirle que no. ¿Sí? Por eso la Virgen María habla muchas veces y da mensajes diciendo, pilas, cambie, conviértase, oren, puede suceder esto y esto y esto. A veces ha sucedido, a veces se ha cambiado, se ha mitigado muchas cosas. Entonces, cuando son muy precisas las profecías, son datos muy detallados, por ejemplo, tal día, tal señor se va a morir de tal cosa, y lo van a enterrar así, 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 muchas veces falla. Entonces las profecías, la mayoría, y usted puede hacer un análisis, son profecías muy abiertas, donde se deja mucho al estudio, a la exégesis, a la hermenéutica, a la investigación, el significado de muchas cosas. Es que eso es lo que yo he visto en muchas profecías, que no existe de pronto la profecía tan puntual, sino es un párrafo o una frase que uno dice que hasta pareciera que la acomodaran, ¿no? Uno lee las profecías de Nostradamus, ahorita más adelante vamos a entrar en ese tema, y de pronto dice, no, mire, él sí quiso decir en esa lo que sucedió aquí en nuestra actualidad, y uno lo lee y dice, también se podría acomodar a muchas cosas, ¿no? Exacto, ojalá existiera la profecía puntual, como las que el padre también mencionaba, que uno dirá, mire, en tal año, en tal ciudad va a suceder esto. Eso, pero a veces son tan abiertas que se pueden acomodar a muchas situaciones. Entonces ahí viene mi pregunta de,
solo el que la escribió, el que la dijo, sabría de qué estar ahí hablando, porque sí, yo ahí leí unas cuantas de Nostradamus hoy eso y yo decía, miércoles, uno después de leer esto se puede acomodar a muchas situaciones que han ocurrido, pero ¿quién tiene la verdad que realmente le escribió eso hablando de eso, de esa tragedia? Pero, y quería preguntarle, padre, ¿en la Biblia existen profecías del fin del mundo? Lo que hablábamos, hay una materia que se llama escatología, el estudio del fin de los tiempos, y habla sobre el fin del mundo, sobre el anticristo, habla sobre la bestia, habla sobre el fin de los tiempos. Bueno, habla de muchas cosas, de muchos temas en los cuales hay que saberlo estudiar y entender, porque la Biblia habla con muchas metáforas. Por ejemplo, cuando Jesús dice es mejor que entres al reino de los cielos, sácate un ojo si pecas, o una mano si te hace pecar, es preferible que te la cortes y puedas entrar a que te pierdas completamente. Jesús no le está diciendo, hermano, venga Edwin, venga papito, venga que no es para eso, venga, córtese la mano, sáquese un ojo. Entonces hay muchas metáforas y hay muchas formas, es más, los judíos desarrollaron hasta un software, un programa, código secreto de la Biblia, se llama Códices Secreto. ¿De Michael Drosnin? Es uno de los que lo han trabajado, y donde matemáticamente hay un algoritmo donde usted empieza a sumar ciertas cosas, y en el Antiguo Testamento, en la Torá, los 5 primeros libros, encuentra muchos detalles que ya han sucedido. Entonces, pues eso reafirma muchas cosas. Como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se le ha vuelto a agregar nada, porque quedaron así, digámoslo así, después de los primeros 5 siglos de estudio y de análisis. Igual los libros apócrifos, o sea, si yo ahorita salgo con ahorita hay varias revelaciones, digámoslo así, privadas, que se llaman, donde hay gente donde tiene visiones con Jesús, con María, y entonces escribe, mire, Jesús vino y me dijo cómo fue su vida, me lo soñé. Bueno, ahorita Edwin habla sobre Merrick. Bueno, pero en sí, de esos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no se le puede agregar nada más. Es más, ahorita se está buscando, los puristas están buscando las traducciones y los escritos más antiguos para hacerle una traducción lo más fiable, de manera que se llegue a las raíces de cómo se escribió en esa época. ¿Qué quería decir? Ahora, a través de los siglos, como hablamos, diferentes santos, videntes y mensajes y apariciones de la Virgen van complementando cosas y van diciendo circunstancias. Por ejemplo, podemos hablar sobre una de las profecías marianas, donde dice que Rusia, el comunismo se va a apoderar de Rusia. Eso en 1919 a Santa Melania se le aparece la Virgen y le dice, mire, este es el mensaje, se van a tomar a Rusia, que es muy piadosa y muy buena y son muy ortodoxos, va a caer y el comunismo se va a apoderar y van a haber muchas tragedias y muchas persecuciones, cosa que fue algo muy real. Muy bien. Otra, aquí me mencionó alguien en Twitter, la de Fátima. Sí, entre esos están 3 secretos, que ya se saben los 3 prácticamente. Lo que pasa es que, digamos, en las apariciones hay varias, digámoslo así. Hay unas que sí aprueba la iglesia, otras que no. Ajá. Entre esos siempre el discurso, el mensaje, los mensajes y las profecías de María son muy parecidos. Sí, tienen muchos detalles y entre esos pues no es nada favorable a la iglesia. ¿Por qué? Porque habla de corrupción, habla de violación de niños, habla de problemas económicos a través de la mafia, habla sobre la secularización de la gente, las personas, o sea, el ya no creer, el no querer estar en la iglesia, el no creer en Dios. Hablan de una serie de cosas en las cuales también habla de los 3 días y habla sobre el anticristo, que refuerzan las demás. Algo que tiene la Virgen es que ella no se contradice en sus mensajes y en sus profecías. Entonces usted hace un paralelo, una concordancia, una comparación con las diferentes apariciones y las diferentes profecías, siempre lleva un hilo conductor en el cual pide cambio, conversión, entrega a Dios, prepara y dice, mire, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Hoy traigo algo para que leamos sobre algo actual que está sucediendo, sobre mensajes de
profecías marianas, y a lo último da una esperanza, como en toda profecía. Siempre toda profecía, lo último, dice, bueno, esto se va a volver una porquería, se va a acabar, unos se tiran contra otros, pero después viene la armonía, la paz, la reconstrucción, la reorganización, va a haber paz, va a haber progreso, va a haber prosperidad, que ese es como el mensaje que la mayoría de las profecías, tanto antiguas como modernas, tratan de dar. Ahorita arrancando la siguiente hora, el padre nos va a leer lo que trajo, que lo quiere compartir, que se me hace muy interesante. Padre, en las profecías, en las profecías que hablan del fin del mundo, por ejemplo, en la Biblia, si usted lo ha leído o algo, si habla una del fin del mundo puntual, o sea, que diga, ¿esto se va a acabar en algún momento? Habla del fin de los tiempos, es que eso es otra cuestión que hay que saber entender. Habla sobre un cambio de la humanidad y del mundo. Sí, que es diferente el fin de los tiempos al fin del mundo. Claro, total. Digamos que, como dice la ciencia, la energía no se destruye, sino se transforma. Igualmente todo, ¿cuál es el fin del mundo para cada persona cuando se muere? ¿De acuerdo? A usted se le acabó el mundo, le llegó la pelona y venga Edwin, papito, Sí, venga, claro, que no es para eso, y camine. Entonces, pero hablándolo de forma global, la Sagrada Escritura también habla sobre y avisa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre la transformación, que es, Jesús lo dice, es como un parto, es como la mujer que está dando a luz y que sufre y que llora y que siente que se está destruyendo, pero después del parto viene el bebé. O sea, viene el alumbramiento, viene la transformación. Entonces nosotros podemos hablar que estamos en un proceso de cambio, de transformación, donde hay eventos naturales, hay eventos que el ser humano también se ha buscado, y eventos que están, digamos, por suceder, pero pues que todo está en un plan trazado, donde siempre va a haber un comienzo, una nueva Jerusalén, una transformación del cuerpo, el alma, el espíritu, la materia, para algo mejor. Dios no va a destruir su obra porque hoy me levanté y venga y destruyamos todo esto y porque sí. No, cuando el Antiguo Testamento habla sobre Noé, la destrucción, la inundación, no era solo Noé el que estaba pasándola mal, había muchos pueblos, y en sí es un relato que es sumerio, que retoman de otras culturas. Enki. Sí, parte ahí, parte también los egipcios. Bueno, hay bastantes fuentes donde hablan de que hubieron momentos en la historia donde hubieron muchos cambios, muchas inundaciones y muchos procesos de limpieza, purificación humana, digámoslo así, animal también, donde se dio, digámoslo así, el terminar y el nuevo comienzo. Después de la pausa, unas preguntas que tengan ustedes para el padre Andrés. Roles también creo que tiene por ahí una pregunta. Y nos leerá el padre algo que nos ha traído, que nos quiere compartir sobre profecías. Antes de ir a la pausa, alguien que quiere el mensaje de su ángel en redes sociales. Maite, buenas noches. Dani, buenas noches. Maite, bueno, con los angelitos y aquí con el padre y todo. Esto es para Eduard Avendaño. Maite, por favor, Eduard Avendaño, 26 de junio del 86. Él quiere conocer el mensaje de su ángel. Bueno, Eduard, debes buscar la forma de tener un poco más de paz, de tener un poco más de tranquilidad en tu corazón. Te sientes de pronto un poco alterado, estás muy preocupado, estás inquieto, porque algunos de los proyectos que tú tienes a futuro sientes que no vas a tener como las herramientas y las bases para poderlo lograr. En ti hay muchas cosas de poder solucionar, que lo vas a poder hacer, pero tienes que apartar el miedo y tienes que apartar el temor y llenar un poco más de paz tu corazón. Maite, ¿cómo es su número para consultas en privado? Claro que sí, Dani, se pueden comunicar para citas personalizadas en el 320-414-5557. 320-414-5557. Gracias, Maite. Ahorita en un ratico hablamos. Con gusto, Dani, claro que sí. Xavier Piñeros, buenas noches. Buenas noches, Daniel, nuevamente. Nuevamente, Xavier, si me ayuda con una consulta, un psicoanálisis para Jorman Aldana Bonilla, 21 de diciembre del 91, por favor, Xavier. Jorman Aldana Bonilla, 21 de diciembre del 91. Esto solamente para redes sociales. Antes de irnos a una pausa, una consulta de nuestros diferentes investigadores, parapsicólogos, angiólogos y astrólogos. ¿Qué le podemos decir a él, Xavier? Bueno, que en este caso no hay ningún tipo de ataque psíquico ni de brujería, Jorman. Si han pasado situaciones de inestabilidad, creería yo que a nivel general
pero especialmente más con el tema de su trabajo, de profesión, de sus estudios, en pocas palabras más el tema del dinero. Mira, muchas veces pasan situaciones inestables, pero no son productos de brujería, son bloqueos, y en este caso más que todo viene por su parte intuitiva, personal, también no sé si noto en este caso que es bastante inseguro o miedoso, no se influenciar de los demás, pero sí tratar de equilibrarse un poco más a través de sus pensamientos y lo que usted realmente quiera buscar de aquí hacia adelante. Xavier, su número, por favor, para consultas. Mucho gusto, señor. Comuníquese efectivamente al 311-865-4069 o 321-432-7678. Xavier, ahorita en un ratico volvemos a hablar. Con mucho gusto, sí, señor. Muchas gracias. Antes de la pausa, Dani Daza, nuevamente el astrólogo. Buenas noches. Daniel Daza, esto es para Julián. Él nació el 4 de septiembre del 95 a las 12:01 de la madrugada. 4 de septiembre del 95, 12:01 de la madrugada. Mira, Julián, excedente con temas laborales. Daniel. ¿Aló, aló? Chicos, Aló, Daniel, es que se le cortó un poco la llamada. hola. Repítame, por favor. Ok, les estaba comentando que Julián es un Virgo, y al ser Virgo es el signo más trabajador del zodiaco. Ser no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, con temas relacionados al trabajo, va a hacer que tú comiences a quebrantar un tanto la parte de salud. Lo más importante para las personas Virgo es tener salud. Y si tú eres Virgo, y Virgo rige la casa 6, la casa 6 es la casa de la salud y del trabajo, es muy bueno que logres combinar estas dos herramientas para que puedas llegar a donde tú quieras. Ahora, los temas relacionados con tierra, los temas relacionados con restaurantes, con vinos, con administraciones, con finanzas, van a ser fundamentales para que puedas estudiarlos y puedas desarrollarlos. Bueno, Dani, regáleme su número porque se lo oye un poco mal antes de cortar la llamada. Claro que sí, pueden llamar al 321-944-8109. Muy bien, muchas gracias, Dani. Un abrazo. Regresamos con el padre Andrés, una pausa muy corta para que nos lea algunas profecías que nos quiere compartir en esta noche. Bienvenidos a la tercera hora de esta noche, 10 de octubre del año 2016. Aquí está el cartel paranormal de la Mega, con Roberto Blanco, Edwin Robles, Giovanni Tres Palacios, y nuestro invitado hasta ahora, el Padre Andrés. Lo encuentran ustedes, @Padre Andrés, así aparece en sus redes sociales, hablándole en este momento de profecías, desde, como decía, desde el punto que le corresponde a él, de la religión, de María, de Jesús, de la Biblia. Y dentro de poco haremos un programa que será un poco denso, pero que me interesa hacerlo, y es con el padre analizar el Apocalipsis de la Biblia. Ir leyéndola, obviamente creo que esto en un solo programa no se podría, pero ir leyendo y que él nos vaya interpretando lo que quiere decir allí, porque muchos hablan de la Biblia y muchos hablan de los misterios del Apocalipsis, pero qué bueno que el padre, digamos, ese día nos vaya leyendo partes del Apocalipsis y nos dé su interpretación desde el punto de vista desde la religión, qué significa lo que dice ahí. Porque a muchos les ha llamado la atención con seguridad algún día abrir la Biblia e irse de una vez al Apocalipsis, para ver si encuentran allí donde se habla del fin del mundo, el fin de los tiempos, del diablo. Y a lo mejor leen algo y no entendemos nada de lo que dice allí. Entonces un programa se lo vamos a dedicar al Apocalipsis con el Padre Andrés para que nos lea y nos dé su interpretación de lo que dice allí. Pero bueno, hoy profecías, el padre ya dio su explicación de las profecías, todo, pero nos dijo que nos quería compartir algo que trajo precisamente acerca de este tema. Padre, ¿qué es lo que nos quiere leer o nos quiere contar? Sí, es maravilloso que podamos hacer el del libro de las revelaciones, el Apocalipsis, porque es uno de los libros que tiene más símbolos, más simbología, tanto del tiempo que sucedió cuando lo escribió en Pasmos Juan y en el tiempo moderno, el tiempo actual, y tiene mucho que ver con lo que les voy a leer. Les voy a compartir algo sobre una vidente estigmatizada y que tiene muchas revelaciones de la Virgen. No es oficial de la iglesia, digámoslo así, que para que la iglesia apruebe algo tiene que ser un consenso y un tratamiento de años y un peritaje y un estudio y unas pruebas muy, muy
difíciles, digamos, de llenar esos requisitos. Hablo de esta persona que les voy a leer un mensaje de la Virgen. Ella recibe varios mensajes, ha recibido, es tanto así que ella recibió meses antes que sucediera lo del temblor, lo del el nefasto accidente en Haití. Y podemos hablar un poquito de Haití antes de que empiece con la lectura. Muchos años atrás, Haití fue una nación muy próspera, muy bendecida, tanto así que Simón Bolívar recibió apoyo de Francia y de Haití económicamente. Era una isla, digámoslo así, que tenía mucha prosperidad, que en los años 40, 50, 60, 70, gracias a un presidente, puso como Estado, digámoslo así, religión de Estado, el vudú, la santería, hacia lo que es lo negativo, ¿no? La magia negra y todas estas cuestiones. Y profetizaron, y varias veces dijeron, y muchos mensajes de muchos lados decían, que si Haití no se convertía, iba a recibir un gran temblor, una gran catástrofe. Hasta los últimos días, antes de temblar, digamos que habían olas donde volvía a renacer estas profecías y estos mensajes, cosa que no hicieron caso y tembló, y curiosamente lo único que quedó en pie fue la cruz de la Basílica de Haití, ¿no? Entonces, con referencia a esta mujer que voy a leerla, un mensaje que ella tiene, y lo vamos a ir, voy a leer por estrofas, digámoslo así, les voy a dar mi opinión. Queda fuera de decir de que yo crea o no crea o esté avalando el trabajo de ella. Eso es algo muy claro, porque después dicen, no, es que Monseñor está patrocinando y apoyando, y es que lo que dice tal o tal fulana es que es así. No. Las profecías son una materia muy importante para estudiar, para analizar, para cuestionar, para indagar, porque nos sirve mucho para entender lo que está sucediendo y de pronto más allá del alrededor donde estamos. Hablo de Luz de María de Bonilla. Ella es una costarricense que está radicada en Argentina y que muchos milagros, apariciones de la Virgen y de Jesucristo ha vivido, tiene los estigmas comprobados. Algo maravilloso, y digámoslo así, de las profecías marianas y las apariciones de la Virgen. Ahorita esperemos que se pueda subir un video que traje, me dicen que ya. Es un video de Megullori, donde un amigo de un amigo está en una peregrinación hace unos días allá y se da la danza del sol y él aprovecha a grabar con su celular, por eso está en muy baja resolución este video que les comparto, en la cual algo maravilloso que le falta a todos los profetas es estar vigente a través de los siglos, en el sentido de que puedan manifestarse o de cierta forma poder trascender, digámoslo así, desde la muerte. Esto lo hace la Virgen María porque ella ha tenido varias apariciones y varias manifestaciones en muchos lugares. Yo he sido testigo de varias manifestaciones y de milagros y cosas en sitios, en santuarios marianos, y donde yo he estado en la manifestación de la Virgen. Yo soy muy mariano, la congregación somos muy marianos, aunque somos católicos independientes, pero hay un amor y un respeto muy profundo por María. En eso también pues se viene lo que son las profecías, donde también viene un conjunto muy importante que hace un núcleo donde uno queda como extasiado, en el sentido de que no solo viene el mensaje, sino que alrededor de ese mensaje hay apariciones de la Virgen, la danza del sol, lluvia de escarcha, imágenes que lloran, sudan, y lágrimas reales, lágrimas de sangre en diferentes países, lugares. Entonces es una cosa que lo deja uno pensando, ¿será? ¿No será? Porque si fuera uno o dos personas yo le digo, bueno, sí, es algo que sucedió, pero pasa en África, pasa en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Entonces son cosas que lo conmueven a uno. Entonces les voy a leer: mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, 7 de octubre del 2016, o sea, es pan caliente. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi amor materno se encuentra a la espera del llamado de mis hijos para acudir presurosa.
Deseo que se acerquen más a mi hijo, siendo cumplidores de la voluntad divina y observando la ley de Dios cada instante de la vida. Hay algo muy fundamental en las revelaciones de la Virgen y en las profecías que son de Dios, es que no se pueden contradecir, no puede decir una cosa un día y otro día otra. Entonces ella siempre incita y siempre llama a seguir el camino a Jesús. O sea, el baluarte de las profecías marianas siempre es seguir a mi hijo, seguir a Jesús, seguir el camino recto. Les miro constantemente para protegerles, debido a que al mantenerse viviendo en medio de la turbulencia del mundo y desconociendo la profundidad de las palabras divinas, son fácil presa para quienes se dedican a servir al mal. Mis amados, San Miguel, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, junto a las legiones celestiales, han tomado como nunca antes la protección de quienes se lo permiten, siendo defensa, amparo, luz del pueblo de mi hijo. En esto yo añado de que en los últimos 20, 30 años, 10 años, 5 años, han empezado unos movimientos muy fuertes, a veces fanáticos, a veces no, pero sí se ha evidenciado mucho el crecimiento de la angelosofía y de apariciones de los ángeles y cómo interactuar más con los ángeles, algo que antes era como un tema más de ficción o un tema tabú o que no era importante, digámoslo así, que aunque estuviera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero era como algo más abstracto. Ya está el video de la Virgen, padre, en redes sociales. Bueno, ahí quien lo quiera ver, comentar, con mucho gusto. Aquí está el audio, mire, perdón, le pongo un audio un segundo, que aquí me sorprendió al abrirlo de una vez. Este es el video del padre que nos quiso compartir en nuestras redes sociales. Aquí está. Se observa unos árboles, el cielo, un resplandor, bueno, aquí hay algo que me dice que no se puede reproducir el contenido, algo pasó. Tenemos una falla ahí, Robert, para que revise por qué no, porque se me detiene. ¿Será por algunos derechos o algo? Ah, no, ahí sigue reproduciendo. Es una multitud filmando, sí, el cielo. Y bueno, se observa ahí lo que dicen ser la Virgen. Cada uno puede verlo, ahí está en redes sociales y cada uno saque su propia conclusión de qué ven ahí. Puede decir ser algo que sale en el cielo, un fenómeno, algo extraño, pero dicen que es la Virgen. Saquen sus propias opiniones, conclusiones del video, ahí ya están en redes sociales, en Twitter. Bueno, padre, ahora sí. Esta generación es llamada a mantenerse atenta y a mirar con claridad la realidad, al enfrentarse continuamente a las reacciones inesperadas del hombre de este instante. Hijos, son constantemente atacados por las tinieblas que acompañan a los demonios y se mantienen atentos para accionar cuanto la impaciencia les invade. La impaciencia lleva a la ira y a la ira les nubla el pensamiento. Es precisamente en ese instante en que el mal penetra en la razón, la toma y la aniquila, esclavizando al hombre para que ofenda a mi hijo por medio del pecado atroz. La gran obra de la creación mira como atención al hombre sublevado contra su creador. Mira al hombre cometer constantemente uno y otro pecado, una y otra ofensa sin cansarse. Como hijos del Padre son poseedores de grandes dones que ustedes mantienen dormidos. El Espíritu Santo derrama sobre cada uno de ustedes sus dones para que el hombre obre y actúe rectamente dentro de la obediencia y el amor de cada instante. El pueblo de mi hijo ha acogido la tibieza espiritual, adentrándose en actos que le acercan más a la oscuridad en la que se mueve el mal, que disfruta la perdición del hombre en este instante. Algunos de mis hijos se muestran fortalecidos al efectuar actitudes negativas, contrarias al bien personal y común. No se detienen a medir las gran calamidades en que sumergen al alma de quienes actúan continuamente en rebeldía, efectuando actos deplorables hacia cuanto representan a mi hijo. En estos párrafos vemos, o yo lo analizo así, que el ser humano ha empezado una etapa de crecimiento espiritual por muchas áreas, pero también se llega a algo que se llama el fanatismo, y cómo podemos ver que el querer dominar y
acabar con el contrario, digamos, podemos hablar de los grupos fundamentalistas islámicos, creyendo de que están haciendo una obra de Dios, pues están haciendo lo que es la obra del enemigo. También habla sobre el demonio y las fuerzas del mal. Si vemos hace 5 o 10 años, vemos más activa la fuerza del enemigo y de la brujería y cosas así, posesiones se ven, digámoslo, hay más manifestaciones y hay más conocimiento de ellas. La cruz, sigo leyendo, la cruz, signo del amor divino, signo de salvación, signo de redención, es tratada como desprecio en medio de los escupitajos que los seguidores del mal, algunos cristianos que visten piel de cordero, lanzan contra ella. Amados hijos de mi corazón inmaculado, el instante transcurre en medio de constantes levantamientos en diversos países, ante la agitación del hombre que genera ira, descontrol y protesta por cuanto desea, sin conciencia alguno del daño espiritual que causa a sí mismo. La humanidad se ha destacado en su terquedad para no aceptar mis llamados, negarlos y minimizar la potencia con que la naturaleza actúa, tratando de desvirtuar cuanto yo les he anunciado. El demonio invadió la tierra para guiar al hombre contra Dios. Los aliados del mal han logrado que el anticristo desde instantes anteriores manipule la humanidad, injertando la maldad en la mente de los hombres. El anticristo ha lanzado su poderío sin que su aparición pública se haya dado, incrementando los actos nefastos de esta generación, que será recordada por haber arrojado su propia desventura. El hombre llegará a utilizar lo que ha creado con sus manos para garantizarse la superioridad en la guerra. Miro cómo algunos esperan que inicie la guerra, cuando ésta se encuentra ya devastando cuanto encuentra a su paso, desplegando sigilosamente el uso de armamento atómico, producto de la acción del demonio en la ciencia mal empleada. Esta negación parecerá hasta el... Esta generación padecerá hasta el hartazgo en manos de quienes levantan al anticristo contra el pueblo de Dios, el pueblo de mi Hijo. Como resultado de larga acción de la masonería, los Illuminati, del consumismo, de la rebeldía, de la falsedad, de la falta de fe y del satanismo que se infiltró en la iglesia de mi Hijo, provocando que los tentáculos del mal accionen despiadadamente en contra de toda la humanidad. El fuego es el gran purificador de la humanidad en este instante. Derramo mis lágrimas por la tierra en diferentes lugares, llamándoles a la conversión para que no padezcan lo que no es voluntad divina. El fuego de los volcanes se vierte hacia el exterior. Mis hijos miran y miran estupefactos la fuerza de la naturaleza, pero pronto olvidan. El hombre no reconoce su necesidad del auxilio divino. En medio de los embates más inesperados continuará entregándose a la maldad en todas sus formas, logrando que la tierra lamente mantener sobre sí una generación tan perversa. Toman la misericordia divina como escudo para actuar dentro del mal. Proclaman la misericordia divina para amparar los malos actos. Anuncian el amor divino y el perdón divino para disimular los pecados de la humanidad. Hijos, ¿qué lugar le han dado a lo justo? ¿Dónde se encuentra la justicia divina para ustedes? Han relegado la justicia divina a generaciones pasadas para que ustedes continúen descarriados en el libre albedrío, encauzado a incrementar el pecado por doquier. No fueron destruidos Sodoma y Gomorra por su maldad. La maldad es una plaga incontrolable donde nacen los más horrorosos pecados con que la humanidad se entrega a la condenación. Hijos, son engañados gravemente, engañados por las grandes organizaciones mundiales que fueron creadas para auxiliarlas. La humanidad ha sido tomada para experimentar la diversidad de alimentos, medicamentos y vestuarios que contienen sustancias nocivas para el cuerpo humano. Debido a esto, les solicitamos anteriormente que fueran precavidos en la alimentación, especialmente porque en algunos alimentos existen tantas toxinas que el cuerpo humano reacciona con enfermedades que causan hasta la muerte. En las organizaciones mundiales existe la consigna de exterminar gran parte de la población mundial. Es
contradictorio para ustedes, no así para quienes viven bajo los órdenes del anticristo, al que les sirve constantemente. La unidad de pensamiento es quienes abasten a esta generación con alimentos, medicamentos, vestuario, implementos tecnológicos y demás. Es condicionales para que se conformen con la creación de un único gobierno que regirá el mundo bajo una moneda única y la instauración de una única religión. Esta religión única eliminará la religión que mi hijo instauró y todas las demás. La Eucaristía será prohibida, la devoción hacia mí será penada con la muerte. El pueblo de mi hijo será perseguido y mi hijo nuevamente crucificado. Estamos oyendo al padre Andrés leyendo profecías marianas en este momento. Amados hijos, es necesario que no olviden el perverso plan del mal para destruir al pueblo de mi hijo. Ustedes apetezcan la voluntad divina. La casa paterna no desconoce los esfuerzos de sus hijos por conservarse en la fidelidad. La interesa como hijos del Creador, los constantes esfuerzos para que la tentación no les venza. El auxilio de Dios es infinito, como infinito es el amor divino por sus fieles. Llegará el ángel de la paz a restaurar la unidad de los hijos de Dios que se encuentran dispersos y recordando al pueblo de mi hijo, el verdadero valor de la Eucaristía como fuerza y alimento, unidad y amor, no solo para el cuerpo sino para la mente del hombre, alimento de vida eterna que no termina al consumirlo, sino que permanece si la criatura se mantiene en el debido estado. Oren, hijos míos, oren por Jamaica, padece el constante embate de la naturaleza. Oren, hijos míos, oren por Estados Unidos, la adhesión al mal le lleva a purificarse, la tierra se estremece, la enfermedad se propaga rápidamente. Oren, hijos míos, oren, Japón es flagelo para la humanidad. Oren, hijos, oren, Chile se estremece con fuerza. Amados hijos de mi corazón inmaculado, el camino hacia mi hijo no es de espinas, sino el amor por alcanzar la vida eterna permanece arraigado en ustedes. Cuando el hombre no se mira a sí mismo, la esperanza en Dios no se desvanece fácilmente, ya que el corazón del Hijo de Dios se encuentra levantado hacia él. No decaigan, no teman, confíen en Dios, en su amor y sean dadores de bien. No pospongan la conversión. Serán testigos de la entrega y la unión de mi hijo con cada uno de ustedes. Les bendigo. Muy bien, el padre Andrés a esta hora nos lee profecías marianas. Cada uno puede sacar su propia conclusión de lo que está oyendo. ¿Será que todo esto va a acontecer? ¿No va a suceder? Sí, aquí siguen otros apuntes sobre cosas que han sucedido. La cuestión es que si hablamos y todo lo que hablan ustedes acá, de cuando está Edwin y toda esta cuestión de coaliciones, de grupos secretos, de esfuerzos por una nueva civilización, una nueva moneda, y bueno, tantas cosas que se escuchan por ahí, pues son mensajes, como les digo, no los estoy aprobando, simplemente es de reflexión y que empatan muy bien con algunas cosas que han sucedido. Ya esta vidente, esta mujer, Luz de María de Bonilla, ha tenido ya varias revelaciones que se han hecho realidad, entonces varias profecías que la Virgen le ha dicho, y que una fue la de Haití, pueden buscar en internet más información, y esto es un modelo de varias que pues ahí existen y se mueven alrededor, que tienen como mismos puntos de convergencia, digámoslo así. Otros son más amplios, otros son más concretos, pero en sí pues nos habla de cosas que pueden estar sucediendo en este momento. Y cuando hablemos de lo que es se dé la oportunidad del Apocalipsis, vamos a hablar sobre el anticristo, que ese es un tema muy complejo y muy amplio. Ese le dedicaremos un programa porque se me hace muy bueno. Muchos hemos hablado del Apocalipsis, ¿no? Y a uno se le dice en la Biblia y creo que todo el mundo Apocalipsis, fin del mundo, el diablo, ¿cuándo se va a acabar eso? Eso está escrito y nadie lo entiende. Pues muy pronto invitaremos al padre Andrés a lo largo de toda una noche que nos vaya leyendo el Apocalipsis y nos vaya dando su interpretación. A lo mejor alguien tiene otra interpretación, pero que nos dé la interpretación de él desde el punto de vista religioso, qué es lo que está plasmado ahí en el Apocalipsis.
Un abrazo al 456 o 458, ya hablamos de profecías. Pues padre, buenísimo lo que nos leyó, el video que nos compartió, ahí lo pueden ver, ya lo compartí también en mi Instagram, en Dani Tres Palacios de J. Me preguntaban que este video dónde ocurre, padre. En Megullori, en el santuario. Unos amigos de unos amigos están ahorita en peregrinación y entonces uno le dio por grabar lo que está sucediendo y se lo mandó a mi amigo y mi amigo me lo mandó a mí. No estoy diciendo que sea la Virgen María, pero como dice Daniel, cada uno puede mirar y sacar sus conclusiones, porque tener una aseguración de decir si es fulana o sutano, tiene que haber todo un estudio de investigación. Por eso es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, a la cual yo no pertenecí, son muy estrictos en las investigaciones paranormales, sin salir a decir alguna aclaración, porque usted entró al baño, ay, mire esa mancha, mire, ese es Superman, no, ese es Edwin. No, ese es Jesús, sí, en un buñuelo, en un tinto. Entonces son cosas que son de mucho, y después que salgan diciendo, no, es que eso era una mancha por la humedad, por ejemplo, o la luz que se reflejaba. Entonces son cosas que son delicadas, sobre todo en la parte oficial, pero es bueno compartirlas, bueno especular, es bueno conocer cositas que están por ahí, que de todas maneras llaman a la reflexión, al cambio, a buscar a Dios, independientemente de qué religión profeses o espiritualidad, o si creas o no creas en la Virgen María, pero cuando el río suena es porque lleva piedras. Pues padre, @padre Andrés, mil gracias por haber compartido este ratico en el Cartel Paranormal con su aporte de las profecías marianas desde el punto de la religión, y lo espero muy pronto para que toquemos en un Cartel Paranormal, ya que tenemos más días, el día que usted quiera, y analicemos, o analice mejor usted, el Apocalipsis, como que nos lo lea como un cuento y nos lo vaya dando a poquitos para ir entendiéndolo, porque es bastante complejo, la verdad. Ustedes abren la Biblia y se van al Apocalipsis y el entender esto es muy, muy, muy complicado, y pues qué mejor que de la mano del Padre que nos haga entender esto muchísimo mejor. Pues padre Andrés, muchas gracias. Miles de bendiciones, saludos a todos, a los de la congregación. Si necesitan alguna consejería espiritual, ayuda en progreso, prosperidad, medicina natural, exorcismos, aquí ya hemos hecho varios, pueden buscar en internet Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado. Seguimos también más adelante hablando de las profecías marianas, porque hoy solo tocamos un 1% del tema, porque es muy, muy amplio, y hay otras profecías de santos y de realidades espirituales que podemos ir tocando y que a ustedes yo sé que les va a gustar. Feliz noche y el Señor los bendiga. Muchas gracias, padre. Ya continuamos para hablar con profecías. Las líneas quedan abiertas en este momento porque quiero oír su historia acerca de profecías, y también falta que Roles nos hable de Baba Ganga, de Nostradamus y demás profetas en esta noche. Aquí están las líneas, se las recuerdo para que llamen y compartan su historia. Si alguna vez soñaron, vieron algo en algún momento que a los pocos días, meses o años sucedió.